La creación, tal como se relata en los primeros capítulos del libro de Génesis, constituye uno de los textos más influyentes y significativos de la tradición judio-cristiana. Lejos de ser una crónica científica, este relato es una proclamación teológica y existencial que ofrece respuestas a las grandes preguntas del ser humano. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y cómo nos relacionamos con el Dios y con el universo? En sus páginas se entrelazan literatura, teología, simbolismo y filosofía, configurando una visión integral del cosmos y la vida humana. El Génesis presenta dos relatos distintos pero complementarios. El primero, en Génesis 1:1 al 2:4, se caracteriza con un estilo solemne, ordenado y repetitivo, casi litúrgico. La creación avanza en un esquema de 7 días, donde cada jornada sigue un patrón. Dios habla, la realidad responde, Dios evalúa la bondad de lo creado y el día concluye con una fórmula de cierre. Este orden transmite la idea de un universo inteligible, gobernado por un Dios único y trascendente, que crea, no con violencia ni con lucha contra otros poderes, sino únicamente por la fuerza de su palabra. La bondad intrínseca de la creación se repite con un estribillo: y vio Dios que era bueno. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, aparece como culminación del proceso, con dignidad, libertad y responsabilidad de ejercer dominio como administrador de la tierra. El séptimo día, cuando Dios descansa, marca la culminación y plenitud. No es inactividad, sino un acto de santificación que establece el modelo del Shabbat, ritmo vital del trabajo y reposo, y al mismo tiempo el horizonte escatológico del destino humano en el reposo divino. El segundo relato, siempre en Génesis 2:4 y 3:24, adopta un tono más narrativo, concreto y antropomórfico. Aquí se describe a Yahvé como un artesano que forma al hombre del polvo de la tierra y le insufla aliento de vida, mostrando una relación íntima y directa con la humanidad. El hombre es colocado en el jardín del Edén para cultivarlo, guardarlo, lo cual introduce la noción de vocación ecológica y responsabilidad sobre la creación. La mujer es formada a partir de la costilla del hombre, lo que simboliza igualdad y establece la base de la unión conyugal. Dios aparece cercano, caminando en el jardín y dialogando con sus criaturas. Sin embargo, este relato también introduce la dimensión ética, la prohibición de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La libertad humana conlleva responsabilidad y en el momento de la desobediencia se rompe la armonía original. La entrada del pecado trae consigo consecuencias espirituales, sociales y cósmicas: vergüenza, dolor, trabajo arduo y muerte y expulsión del paraíso. Ambos relatos, lejos de contradecirse, se complementan. El primero presenta la grandeza cósmica de la creación, la soberanía de Dios y el orden del universo. El segundo se concentra en la intimidad de la vida humana, en la relación con Dios, en la libertad y en la vulnerabilidad de la existencia. Juntos forman la visión total. El cosmos es ordenado y bueno, y el ser humano es digno y libre, pero también frágil y susceptible de ruptura. El contexto cultural de Génesis resalta aún más su originalidad frente a los mitos de la creación del antiguo Cercano Oriente, donde la existencia surge de luchas violentas entre divinidades o del azar y de las fuerzas caóticas. El Génesis presenta a un Dios único, pacífico y soberano que crea por voluntad amorosa, frente a los otros relatos babilónicos o cananeos, donde los astros o los monstruos marinos eran divinizados. El texto bíblico los presenta simplemente como criaturas bajo el poder de Dios. El ser humano, lejos de ser esclavo de los dioses como las cosmogonías paganas, es elevado a la condición de imagen divina, llamado a la libertad y a la corresponsabilidad con su creador. El simbolismo de la narrativa es profundo y universal. Las aguas primordiales representan el caos original sobre lo que Dios impone orden. El jardín del Edén es el arquetipo de la armonía perdida. El árbol del conocimiento marca el límite entre lo humano y lo divino, poniendo a prueba la confianza y la obediencia. La serpiente encarna la astucia del mal, sembrando duda sobre la bondad de Dios. La caída no es solo un hecho del pasado, sino un retrato de la condición humana: ruptura con Dios, con uno mismo, con el otro y con la naturaleza. En su dimensión filosófica y teológica, Génesis plantea cuestiones centrales. El universo no es fruto del azar, sino de un designio. La creación es buena, no maligna. El ser humano es el polvo y aliento, finitud y trascendencia. La libertad es real, pero puede usarse para el bien o para el mal. La vida está llamada a un reposo eterno en Dios.
El concepto Maudei ha sido especialmente influyente, pues constituye la base de la dignidad humana y de la igualdad entre todos los hombres y mujeres, fundamentando así los derechos y responsabilidades universales. A lo largo de la historia, el relato de la creación ha sido interpretado de diversas formas. Algunos lo han leído de manera literal, como un registro histórico de 6 días, de 24 horas. Otros lo han entendido en clave simbólica o alegórica, viendo en los días categorías lógicas o etapas de un plan divino. Los teólogos han resaltado su dimensión existencial y moral, mientras que la crítica literaria ha estudiado sus fuentes y su desarrollo histórico. Más allá de las diferencias interpretativas, la fuerza del relato radica en su capacidad de seguir iluminando el sentido de la existencia humana en contextos muy diversos. En conclusión, la narrativa de la creación en el Génesis no es un tratado científico, sino una proclamación de fe. Declara que el mundo es bueno, que la vida tiene un propósito y que el ser humano posee una dignidad única como imagen de Dios. Reconoce también la realidad del mal y la fragilidad humana y señala la necesidad de la gracia divina. Su mensaje ha moldeado culturas, ha inspirado arte y filosofía y continúa siendo una fuente inagotable de reflexión teológica y ética. Se trata, en definitiva, de un relato fundacional que revela el sentido profundo de la existencia y proyecta la esperanza de una plenitud en Dios, donde el reposo del séptimo día se convierte en símbolo del destino eterno.